Buenos días. El presbítero magíster Raúl Eduardo López Márquez, quien nos va a dirigir hoy el mensaje de la catequesis, nació en San Miguel de Tucumán. Los estudios primarios y secundarios los realizó en Tucumán. Ingresó al seminario para la diócesis de San Nicolás de los Arroyos. Cursó los estudios eclesiásticos en la Facultad de Teología, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica. Fue ordenado sacerdote en noviembre de 1982 en San Pedro, Buenos Aires. Desarrolló el ministerio en distintas parroquias en esa diócesis a partir de 1984. Desde 1992 está en la diócesis de Catamarca, en la que fue incardinado en 1994. Ya en esta diócesis fue vicario parroquial en Fiambalá y en Tinogasta, vicario episcopal de Pastoral y Familia, vicario general, párroco en el departamento La Paz y párroco solidario en Capayán, párroco de San Nicolás de Bari, administrador parroquial en la Santa Cruz y actualmente párroco de la Sagrada Familia. Es delegado episcopal para la pastoral familiar. Es máster en bioética, técnico en orientación familiar, licenciado en ciencias para la familia y licenciado en orientación familiar. Se desempeña como docente de bioética en el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, en el SECUL de Ética y Bioética en los Institutos San Pío X, Fray Mamerto Esquiú y en el Centro Educativo Superior FASTA Catamarca. Con ustedes el Padre Márquez. Un gusto poder compartir en este segundo día del septenario la catequesis, en la cual vamos a reflexionar en la figura de San José como custodio de la vida. Creo que en este momento particularmente es importante tener presente en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Y el título de la catequesis, San José, custodio de la vida, pedir también su intercesión para que custodie la vida de toda nuestra diócesis, de todos nuestros hermanos enfermos, de todos aquellos que no solo están padeciendo la enfermedad del virus, sino también otras enfermedades. Como es habitual, para realizar una catequesis voy a partir de un texto de la Sagrada Escritura, tratando de relacionarlo con la realidad del texto de la Sagrada Escritura. Diré algunos elementos que pueden ayudarnos y pueden guiarnos en el pensamiento para llegar en definitiva a una conclusión que pueda sernos útil. El texto que elegí para esta catequesis es el texto de la Anunciación a San José del origen de la concepción de María, tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice el texto: Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo.
Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Palabra del Señor. Partimos del hecho que nos señala el Evangelio, que José está casado con María, aunque aún no estaban viviendo juntos. Sabemos, recordemos, y si no, aumentamos nuestro conocimiento, el matrimonio judío tenía dos momentos muy claros, el del compromiso y el de la boda. Con el segundo momento, el de la boda, se iniciaba la convivencia. El momento de los esponsales se sellaba una vez que el pretendiente había llegado a un acuerdo con el padre y los hermanos de la pretendida, y ésta había aceptado, ¿no? Después que arreglaban el papá y los hermanos de ella con el pretendiente, se le preguntaba a ella si estaba de acuerdo con lo que se había acordado y con alguna excepción, pero todas aceptaban. Desde ese momento y hasta 12 meses después tenían lugar lo que se llamaban los esponsales. El momento del inicio de los esponsales se marcaba con un regalo de boda. Y a partir de allí, de los esponsales, la novia era tratada como si realmente estuviera casada. La unión no podía disolverse excepto por un divorcio legal. La causa de esto era el incumplimiento de la fidelidad, que era tratada como adulterio. Y todo lo que fuese de la mujer pasaba virtualmente a ser del esposo, a menos que expresamente el esposo renunciara a ello. Pero incluso en este caso él era el heredero natural. Después del contrato de esponsales, los novios continuaban separados, cada uno en la casa de sus padres. Durante este periodo, la novia se preparaba para el futuro papel de esposa y el novio se encargaba de conseguir el futuro alojamiento para su mujer, que podía ser incluso una habitación dentro de la casa de los padres. Finalmente llegaba el día de la boda y la ceremonia en sí consistía en conducir a la novia a la casa del novio con ciertas formalidades. Aquí nos puede ayudar a recordar esto el pasaje que Jesús pone como ejemplo en la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, cuando hace referencia justamente a una situación de estas, ¿no? La ceremonia consistía en conducir a la novia entonces a la casa del novio, ¿no? Y el matrimonio con una doncella se celebraba comúnmente por la tarde de un día miércoles, lo cual permitía que los primeros días de la semana se utilizaran para los preparativos y permitía al marido, si tenía alguna acusación contra la castidad de su prometida, denunciarla ante el Sanedrín local, que se reunían habitualmente los jueves. Dicho esto, nos permite ubicarnos en el contexto en el cual se encuentran José y María.
Han celebrado los esponsales, pero no aún la boda. Y es en el transcurso de ese tiempo en el cual María se encuentra embarazada y José resuelve repudiarla en secreto. Me parece que un primer elemento a destacar aquí es que José aparece como un hombre de virtud. Esto es, no se deja llevar por sus emociones, por sus impulsos, sino que actúa conforme a sus sentimientos, guiado por la razón. Actualmente se promueve mucho las conductas emocionales, ¿no? Hacer lo que nos impulse tal o cual situación, ¿no? Y no tanto utilizar la razón para guiar las emociones y los sentimientos. Seguramente que si se guiaba por las emociones, José habría querido denunciarla. Supongo que antes como ahora, ningún varón quisiera casarse con alguien que ya le ha sido infiel antes de convivir. Y en este sentido, la ley de Moisés, en el libro del Deuteronomio, refiriéndose a la infidelidad, dice: si la acusación resulta verdadera y no aparecen las pruebas de la virginidad de la joven, la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la gente de esa ciudad la matará a pedradas por haber cometido una acción infame en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Ahora bien, aquí no solo estaba en juego la pareja y la vida de María, sino también la vida del niño que ya se estaba gestando. José busca una salida a la situación, así nos dice el texto. José, que era un hombre justo, decidió repudiarla en secreto. Esto significa llevarla a vivir con él, celebrar la boda, pero no hacer vida de pareja. Ignorante del origen del embarazo de María, le es revelada, la procedencia de esa concepción. Y otro elemento que me parece importante para tener muy en cuenta es que Dios no cambia la decisión de José. Había decidido llevarla a su casa, pero sí le da un nuevo sentido al manifestarle en sueños la fidelidad de María y también su misión en esta nueva realidad. Tenía que dar el nombre de Jesús al niño que iba a nacer, con lo cual se significa la pertenencia y la línea hereditaria del rey David, a la cual pertenecía José. Así nos lo muestra el inicio del Evangelio según San Mateo, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Qué bueno y significativo para nosotros darnos cuenta que José no cuestiona ni duda de la revelación del ángel. El texto nos dice que al despertar, José hizo lo que el ángel le había ordenado y llevó a María a su casa. Por otro lado, José no se comporta como un esclavo, sino como un varón que piensa, reflexiona y ama a María más allá de las evidencias. No quiere provocar muerte con su acusación, aunque esté mandado en la ley de Moisés. Diríamos, salva las dos vidas, la de María y la de Jesús. Hacerlo de otra manera
hubiera significado denunciarla, con lo cual, como consecuencia legal, implicaba la muerte de María, como recién leía del libro del Deuteronomio, que al estar embarazada suponía también la muerte del niño. Pensar la vida como un absoluto relativo, y poder contemplar aquí los valores de José. Ante la presencia de la vida no hay discusión, ni duda, ni consulta. Qué distinto a la actualidad, a pesar de todos los avances que tenemos. La vida no depende del arbitrio del hombre, que en la actualidad juega a ser Dios, manipulando la vida. Y esto no solamente los científicos, manipulando la vida en sus distintas etapas, sea de embrión, de niño, de joven, de adulto o de anciano, pero también manipulando la vida por parte de aquellos que tienen responsabilidades sociales. El creciente porcentaje de la pobreza no afecta solo al que la padece, sino a toda la comunidad. No tiene su influencia solo en los que hoy la sufren, sino también en los que serán concebidos por ellos en más o menos tiempo. La falta de seguridad no hiere solo a quienes se les sustraen sus bienes o pertenencias, sino a toda la familia, a todo el barrio. Y se podrían seguir enumerando otras realidades, como la falta de salud, de educación, de trabajo. Contemplando a José, también hoy estamos llamados a ser custodios de la vida, de la propia vida y de la ajena. Hoy este anuncio es particularmente urgente ante la impresionante multiplicación y agudización de las amenazas a la vida de las personas y de los pueblos, especialmente cuando ésta es débil e indefensa. A las tradicionales y dolorosas plagas del hambre, las enfermedades endémicas, la violencia y las guerras, se añaden otras con nuevas facetas y dimensiones inquietantes, nos decía San Juan Pablo II en la carta encíclica sobre el Evangelio de la vida. Afirmaba entonces, ya en el Concilio Vaticano II, estamos hablando de más de 50 años atrás, en una página de dramática actualidad, el concilio denunció con fuerzas los numerosos delitos y atentados contra la vida humana. Todo lo que se opone a la vida, dice el concilio, como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario, todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, incluso los intentos de coacción psicológica, todo lo que ofende a la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de personas, también las condiciones ignominiosas de trabajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables. Todas estas cosas y otras semejantes son ciertamente oprobios que, al corromper la civilización humana, deshonran más a quienes las practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador. José custodia la vida de la gestante, de María, y por ello cuida la vida del gestado de Jesús.
Acompaña su desarrollo en el seno de María, lo cuida en su nacimiento, lo protege antes de que cumpliera 2 años para que Herodes no lo mate. Lo integra a su cultura regresando de Egipto a Nazaret. Lo prepara para ser padre de la sociedad, educándolo en la fe y el conocimiento de Dios, pero también en el trabajo y oficio que tenía de ser carpintero. Esto significa que el cuidado de la vida no solo es durante su estado gestativo, sino también durante su existencia terrena. Hasta donde José vivió y sabemos, cuidó de Jesús y con María fueron los proveedores de la familia. Hoy asistimos a una sorprendente contradicción. En palabras de San Juan Pablo II, en una época en la que se proclaman solemnemente los derechos inviolables de la persona y se afirma públicamente el valor de la vida, el derecho mismo a la vida queda prácticamente negado y conculcado, en particular en los momentos más emblemáticos de la existencia, como son el nacimiento y la muerte. San Juan Pablo II decía que el siglo XX iba a ser recordado como el siglo en el cual se denigró más a la persona, se violaron más sus derechos, ¿no? A pesar de todas las declaraciones que existieron durante el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. El aborto es legal en Argentina por la ley 27.610, sancionada el 30 de diciembre del año pasado. Ahora se continúa con los proyectos de ley para legalizar la eutanasia. En este sentido, de la eutanasia, ya tenemos la ley 26.742, llamada de muerte digna, promulgada el 24 de mayo de 2012, en la que autoriza, en determinadas circunstancias, el rechazo de procedimientos quirúrgicos de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o el retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría o que produzcan sufrimiento desmesurado. También del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal, irreversible e incurable. Esto invocando el principio de autonomía de la persona y tomándolo a este principio como si fuera absoluto. Ya se legalizó el aborto, ahora se va por la eutanasia y así se seguirán incorporando presuntos derechos, buscando el hombre realizar, hacer, ocupar el lugar de Dios. Hemos perdido el sentido de Dios y esto nos lleva a perder también el sentido del hombre. La vida siempre es un bien. Somos creyentes, hijos de Dios, devotos de María. Estamos reflexionando sobre uno de los aspectos de la vida y misión de San José y viene bien pensar lo que ya está expresado en el Antiguo Testamento. A cada uno pediré cuenta de la vida de su hermano. Reitero, a cada uno pediré cuenta de la vida de su hermano. La vida humana es sagrada e inviolable. Se me ocurría
preguntarme, ¿José habrá tenido en cuenta estos textos? ¿Habrá pensado en que la vida es más importante que la supuesta infidelidad de María para no denunciarla? Podría llevarnos a pensar en el pasaje del Evangelio según San Juan, ¿se acuerdan? Cuando le presentan a Jesús a aquella mujer acusada de adulterio, la misma acusación que José podría haber hecho de María. Y Jesús prioriza la vida sobre el pecado. Nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. ¿Será que Jesús habría aprendido de José que la vida está por encima de toda ley? Verdadero hombre, Jesús, a medida que crecía y tomaba conciencia de quién era, conociendo la ley de Moisés y lo que allí se ordenaba, habrá sabido valorar también la acción de su padre adoptivo, que en un primer momento, sin saberlo, fue custodio no solo de la vida de María, sino de la humanidad asumida por la segunda persona de la Santísima Trinidad, que era Él mismo. Se me ocurre pensar que Jesús, fue tomando conciencia de lo que hizo José para que no mataran a su madre y como consecuencia mataran a él y frustrara el plan de salvación de Dios. Otro aspecto a tener en cuenta es que siempre hablamos de San José como el padre adoptivo de Jesús, pero rara vez nos detenemos a pensar cómo es modelo de adoptante. Hasta que tiene la revelación del ángel, no sabe quién es el padre de ese hijo concebido. Sin embargo, pensaba asumirlo. No lo dice el texto, pero podemos deducirlo de lo que nos expresa. Resolvió abandonarla en secreto, pero la llevaba con él y le iba a dar, hoy diríamos, su apellido al hijo, para que no sea hijo de madre soltera. Podríamos decir que San José, patrono de los padres adoptivos, ejerce la paternidad espiritual, no biológica. El Papa Francisco, en la carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, nos dice: todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. José tuvo conciencia siempre que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. Esto que bueno, no solo para los papás adoptivos, sino también para los papás biológicos. No creer que los hijos son de su pertenencia, de modo que quieran que el hijo haga, diga y piense todo lo que ellos no pudieron hacer, no pueden expresar, no pueden decir. Qué bueno pensar que la vida es un don de Dios y ese don de Dios es confiado a alguien que serán nuestros papás. Esos papás que no son dueños de mí porque no soy cosa, no soy objeto, sino que me custodian porque soy sujeto, me cuidan
porque he sido confiado a ellos. Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, continúa el Papa, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior. En cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de José, sombra del único Padre celestial. El Santo Padre dice: nadie nace padre sino que se hace, ¿no? Esto hace recordar a otra frase totalmente opuesta que algunos sectores de la sociedad enarbolan como bandera, ¿no? Pero nadie nace padre sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Podríamos decir en relación a este tema que estamos reflexionando: nadie nace custodio de la vida, sino que se hace. Nadie nace custodio de la vida, sino que se hace. Si no fuera así, no habría tantos padres que destruyen la vida de sus hijos. Algunos en estado embrionario o de gestación, pero otros no haciéndose cargo de ellos en relación al alimento, la educación, el tiempo, la guía, el consejo, el acompañamiento en sus situaciones conflictivas durante la niñez, adolescencia o juventud. ¿Qué desafío enfrentan los varones que hoy son papás? ¿Qué desafío ante la diversidad de propuestas de obtener una respuesta, una presunta y fugaz felicidad en la que no aparece en la mayoría de los casos como alternativa a hacer el bien por el bien mismo, obrar humanamente, con solidaridad, con justicia y mucho menos buscando realizar la voluntad de Dios? Si Jesús enseñó en el Evangelio que mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra, no hay duda que lo aprendió de María y José, que ambos vivieron la voluntad de Dios Padre, voluntad que se descubre y redescubre a lo largo de las horas del día y de cada día, no solo en la oración, sino también en el trabajo, en el diálogo, en el encuentro, en el descanso. No podemos imaginar a San José sin María. No los podemos pensar sin que entre ellos dialoguen para descubrir la voluntad del Padre. Hay que ser conscientes que no lo sabían todo. No tuvieron revelaciones del ángel ante cada decisión que debían tomar. Dios no les reveló que Jesús iba a quedarse en Jerusalén cuando tenía 12 años y fueron para celebrar la Pascua. Tampoco fue un descuido de José y María, porque la familia, hoy diríamos la familia extensa, también se encargaba de los hijos de los otros que pertenecían al mismo clan, aunque no fuesen sus hijos biológicos. Pero José y María tuvieron que aprender que hay una responsabilidad que no podían delegar. Y por eso San Lucas escribe en su Evangelio: él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. José resulta ser el modelo de paternidad ejercida según Dios Padre, que con la bendición ya expresada en el Génesis es fecundo, no por la biología, sino por la donación. En definitiva,
José se dona a María y a Jesús, y por esa donación se entrega a realizar la voluntad del Padre. José se dona con María a Jesús, descubriendo ambos la misión encomendada. Qué bueno sería que los papás de hoy también imiten esto, ¿no?, que hicieron María y José. Por eso pidamos que José nos alcance de Dios Padre la valentía y la conciencia de saber que también cada uno de nosotros somos custodios de la vida, no solo biológica, en caso que hayan sido llamados a engendrar hijos para el mundo y para la Iglesia, sino más que nada custodios de toda vida, sea generada por nosotros o no, en el inicio o en el final, que se manifiesta desde la concepción hasta su muerte natural. Que podamos servir a la vida, porque de ese modo estaremos viviendo en cada momento del día la voluntad del Padre. Se lo pedimos así a nuestro Señor, por intercesión de nuestra Madre del Valle y de San José. Muchas gracias, Padre Eduardo, por estas reflexiones tan profundas acerca de la vida de esta sagrada familia cuidada por San José, que también nos cuida a nosotros. Mañana estaremos en este mismo espacio con el profesor Mario Vera reflexionando acerca de la vida de Fray Mamerto Esquiú.